Contra lo que era habitual, los corredores estaban vacíos. En general no era así. Cuando se salía de las salas no se hacía otra cosa que tropezar, resbalar y caer. Los agredidos echaban pestes, soltaban grotescos tacos. Los agresores respondían en el mismo tono, pero nadie le daba importancia. Uno tiene que desahogarse de alguna manera, mayormente si está ciego. Ante ellos se oía un ruido de pasos y de voces. Serían los emisarios de otra sala que iban en la misma obligación. «¿Qué situación la nuestra, doctor?», dijo el primer ciego. «No basta con estar como estamos y vamos a caer en manos de unos ciegos ladrones». «Hasta a mí. Hasta parece mi sino. Primero el del coche, ahora estos que nos roban la comida. Y además a punta de pistola». «La diferencia es esta, el arma. Pero no siempre van a tener balas. No duran eternamente. Nada dura siempre, aunque en este caso tal vez sea deseable que sí. Porque si se les acaban las balas será porque las han disparado y ya tenemos muertos de sobra. Estamos en una situación insostenible. Es insostenible desde que entramos, y a pesar de todo vamos aguantando. ¿Es usted optimista, doctor?» «No es que sea optimista, es que no puedo imaginar nada peor de lo que estamos viviendo». «Pues yo empiezo a pensar que no hay límites para lo malo, para el mal». «Quizá tenga razón», dijo el médico, y luego como si estuviera hablando consigo mismo. «Algo tiene que ocurrir aquí». Conclusión esta que supone cierta contradicción. O hay al fin algo peor que esto, o de ahora en adelante todo va a mejorar, aunque por la muestra no lo parezca. Dado el camino recorrido, las esquinas que doblaron, se estaban acercando a la tercera sala. Ni el médico ni el primer ciego habían venido nunca aquí, pero la construcción de las dos alas, lógicamente, obedecía a una estructura simétrica, y quien conociese bien la parte derecha fácilmente podría orientarse en el lado izquierdo, y viceversa. Bastaba virar a la izquierda de un lado cuando en el otro se habría girado a la derecha. Oyeron voces. Debían de ser los que llegaron antes de ellos. «Tendremos que esperar», dijo el médico en voz baja. «¿Por qué? Los de adentro querrán saber exactamente qué es lo que estos traen. Para ellos es igual. Como ya han comido, no tienen prisa. No debe de faltar mucho para la hora de la comida. Aunque pudieran ver, de nada les serviría. No tienen ya relojes». Un cuarto de hora después, minuto más, minuto menos, acabó el trueque. Los dos hombres pasaron por delante del médico y del primer ciego, por lo que decían llevaban la comida. «Cuidado, no la dejes caer», exclamó el uno, y el otro murmuraba: «Lo que no sé es si llegará para todos». Pues nos apretamos el cinturón. Deslizando la mano por la pared, con el primer ciego tras él, el médico avanzó hasta que sus dedos tocaron las tablas lisas de la puerta. «Somos de la primera sala, al lado derecho». Avanzó un paso, pero su pierna chocó con un obstáculo. Se dio cuenta de que era una cama atravesada, puesta allí como si fuera el mostrador de una tienda. «Están organizados», pensó. «Esto no ha nacido improvisadamente». Oyó voces, pasos. ¿Cuántos serán? La mujer le había hablado de unos 10, pero posiblemente serían muchos más. Sin duda no estaban todos en el zaguán cuando se apropiaron de la comida. El de la pistola era el jefe. Era su voz grosera y áspera la que decía: «Vamos a ver las riquezas que nos trae la primera sala al lado derecho». Y luego en tono más bajo, hablando con alguien que debía estar muy cerca: «Toma nota». El médico quedó perplejo. ¿Qué significa este toma nota? Sin duda hay alguien que puede escribir, por lo tanto hay alguien que no está ciego. Ya son 2 casos. Tenemos que andar con cuidado, pensó. Mañana este individuo puede estar a nuestro lado sin que nos demos cuenta. El pensamiento del médico poco difería de lo del primer ciego estaba pensando. Con la pistola y un espía estamos listos. No levantaremos cabeza en nuestra vida. El ciego de dentro, capitán de los ladrones, había abierto ya la bolsa y con las manos hábiles iba sacando, palpando e identificando los objetos. El dinero, sin duda distinguía por el tacto lo que era y lo que no lo era, y también por el tacto el valor de los billetes y de las monedas. Es fácil cuando se tiene experiencia. Solo pasados unos minutos el oído distraído del médico empezó a notar un ruido inconfundible. Sin duda, allí al lado alguien estaba escribiendo en alfabeto braille, también llamado anagliptografía. Se oía el sonido, al mismo tiempo sordo y nítido, del puntero perforando el papel grueso y batiendo contra la plancha metálica del tablero inferior. Había, pues, un ciego normal entre los ciegos delincuentes, un ciego como todos aquellos a los que antes se daba el nombre de ciegos. Evidentemente había sido atrapado en la red con los demás, pero no era el momento de hacer averiguaciones. «Oiga, ¿es usted de los ciegos modernos o de los antiguos? A ver, explíquenos su manera de no ver». «Qué suerte han tenido estos. Aparte de tocarles un escribano, también podrán aprovecharlo como guía. Un ciego entrenado es otra cosa, vale su peso en oro».
Continuaba el inventario. De tiempo en tiempo el de la pistola pedía la opinión del contable. ¿Qué crees que es esto? Y el otro interrumpía el registro para dar un parecer. Decía, baratija, y en este caso el de la pistola comentaba, muchas como esta y no coméis. Es bueno, y entonces el comentario era, no hay como tratar con gente honrada. Al fin colocaron 3 cajas encima de la cama. «Os lleváis esto», dijo el de la pistola. El médico las contó. «No son suficientes», dijo. «Recibíamos 4 cuando la comida era solo para nosotros». En el mismo instante notó la frialdad del cañón de la pistola en la garganta. Para estar ciego no había sido mala puntería. «Cada vez que reclames te quitaremos una caja. Ahora largo de aquí. Te llevas estas y da gracias a Dios de poder comer todavía». El médico murmuró. «Está bien». Recogió 2 cajas. El primer ciego cargó con la otra. Y más lentos ahora porque llevaban peso, rehicieron el camino que los llevaría a la sala. Cuando llegaron al zaguán, donde parecía que no había nadie, el médico dijo, «No volveré a tener una oportunidad así». «¿Qué quiere decir?», preguntó el primer ciego. «Me puso la pistola en el cuello. Podría habérsela quitado de las manos». «Sería arriesgado». «No tanto como parece. Yo sabía dónde estaba la pistola y él no sabía dónde estaban mis manos». «Aún así, estoy seguro, en aquel momento él era el más ciego de los dos. Fue una pena que no se me ocurriera. O quizá lo pensé y no tuve el valor». «¿Y luego?», preguntó el primer ciego. «¿Y luego qué? Vamos a suponer que realmente conseguía quitarle el arma. Estoy seguro de que no iba a ser capaz de usarla. Si tuviera la certeza de que se resolvería la situación, sí. Pero no está seguro. No, realmente no lo estoy. Entonces es mejor que las armas estén del lado de ellos. Al menos mientras no las usen contra nosotros. Amenazar con un arma es ya atacar. Si le hubiese quitado la pistola comenzaría la verdadera guerra, y lo más probable es que ni siquiera hubiésemos salido de allí». «Tienes razón», dijo el médico. «Olvidaré todo esto. Lo que sí tiene que recordar es lo que me dijo antes». «¿Qué le dije?». «Que algo va a ocurrir». «Ocurrió ya, y no aproveché la ocasión». «Otra cosa será, y no esta». Cuando entraron en la sala y tuvieron que presentar lo poco que llevaban para poner en la mesa, hubo quien creyó que la culpa era de ellos por no haber reclamado y exigió más. Para eso habían sido nombrados representantes del colectivo. Entonces el médico explicó lo que había pasado. Habló del ciego escribiente, de los modos insolentes del ciego de la pistola también. Los descontentos bajaron el tono. Acabaron por concordar. Sí, señor, la defensa de los intereses de la sala está en buenas manos. Distribuyeron al fin la comida. Hubo quien recordó a los impacientes que poco es más que nada. Aparte de eso, por la hora que debía ser, estaría a punto de llegar la comida del mediodía. Lo malo es si nos ocurre lo que al caballo del cuento, que murió cuando ya estaba acostumbrado al ayuno, dijo alguien. Los otros sonrieron pálidamente y otro añadió, no sería mala idea si es que el caballo, cuando muere, no sabe que va a morir. El viejo del ojo vendado había entendido que su radio portátil, tanto por la fragilidad de su estructura como por la información conocida sobre su tiempo de vida útil, quedaba excluida de la lista de valores a entregar como pago de la comida, considerando que el funcionamiento del aparato dependía, en primer lugar, de tener o no tener pilas dentro, y en segundo lugar, del tiempo que durasen. Por el sonido catarroso de la voz que aún salía de la cajita era evidente que no debía esperarse mucho de ella. Decidió, pues, el viejo de la venda negra no repetir las audiciones públicas, pensando también que podían aparecer por allí los ciegos de la tercera sala al lado izquierdo y tener una opinión diferente, no por el valor material del aparato, prácticamente nulo a corto plazo, como quedó demostrado, sino por su valor de uso inmediato, que ese es sin duda altísimo, sin hablar ya de la plausible posibilidad de que haya pilas donde al menos hay una pistola. Anunció el viejo de la venda negra que oiría las noticias oculto bajo la manta, con la cabeza tapada, y que si hubiera alguna novedad interesante avisaría de inmediato. La chica de las gafas oscuras le pidió que la dejase oír de vez en cuando un poquito de música, solo para no perder el recuerdo. Justificó, pero el viejo fue inflexible, argumentando que lo importante era saber lo que estaba pasando fuera, que quien quisiera música la oyera dentro de su propia cabeza, que para algo bueno nos ha de servir la memoria. Tenía razón el viejo de la venda negra. La música de la radio rasguñaba como solo es capaz de herir un mal recuerdo, y por eso la mantenía en el mínimo volumen sonoro que le era posible, mientras llegaban las noticias. Entonces avivaba un poco el sonido y apuraba el oído para no perder una sílaba. Luego, con palabras suyas resumía la información y la transmitía a los vecinos más próximos.
Así, de cama en cama, iban las noticias circulando por la sala, desfiguradas cada vez que pasaban de un receptor al receptor siguiente, disminuida o agravada la importancia de las informaciones, conforme el grado personal de optimismo o pesimismo propio de cada emisor. Hasta que llegó el momento en que las palabras se callaron y el viejo de la venda negra se encontró sin nada que decir. Y no fue porque la radio se hubiera averiado o se agotaran las pilas. La experiencia de la vida y de las vidas cabalmente demuestra que al tiempo no hay quien lo gobierne. Parecía que este aparatito iba a durar poco, y alguien tuvo que callarse antes que él. A lo largo de todo el primer día vivido bajo la garra de los ciegos malvados, el viejo de la venda negra había estado oyendo las noticias y pasándoselas a los otros, rebatiendo por su cuenta la obvia falsedad de los optimistas vaticinios oficiales, y ahora, avanzada la noche, con la cabeza al fin fuera de la manta, aplicaba el oído a la ronquera, en que la débil alimentación eléctrica de la radio convertía la voz del locutor, cuando de súbito lo oyó gritar: «¡Estoy ciego!». Después el ruido de algo que chocaba violentamente contra el micrófono, una secuencia precipitada de rumores confusos, exclamaciones y de repente el silencio. Se había callado la única emisora de radio que se podía captar desde allí dentro. Durante mucho tiempo se mantuvo el viejo de la venda negra con la oreja pegada a la caja, ahora inerte, como si esperara el regreso de la voz y el resto de las noticias. Sin embargo, adivinaba, sabía que la voz no regresaría. El mal blanco no cegó solo al locutor, como un reguero de pólvora había alcanzado rápida y sucesivamente a todos cuantos en la emisora se encontraban. Entonces el viejo de la venda negra dejó caer el aparato al suelo. Los ciegos malvados, si viniesen a la rebatiña, buscando joyas escondidas, encontrarían confirmada la razón, si en tal cosa habían pensado, de por qué no habían incluido los radios portátiles en la lista de objetos de valor. El viejo de la venda negra se cubrió la cabeza con la manta para poder llorar a gusto. Poco a poco, bajo la luz amarillenta y sucia de las débiles bombillas, la sala fue hundiéndose en un profundo sueño, reconfortados los cuerpos por las 3 refacciones del día, como raramente antes ocurriera. Si siguen así las cosas, acabaremos una vez más por llegar a la conclusión de que hasta en los peores males es posible hallar una ración suficiente de bien para que podamos soportar esos males con paciencia. Lo que, trasladado a la presente situación, significa que, contrariamente a las primeras e inquietantes previsiones, la concentración de los alimentos en una sola entidad robada y distribuidora tenía, al fin, sus aspectos positivos. Por mucho que se quejaran algunos idealistas que hubieran preferido continuar luchando por la vida por sus propios medios, porque por esa obstinación tuvieran que pasar algún hambre. Descuidados del día de mañana, olvidando que quien paga por adelantado siempre acaba mal servido, la mayoría de los ciegos en todas las salas dormían a pierna suelta. Otros, cansados de buscar sin resultado una salida honrosa a los vejámenes sufridos, fueron también quedándose dormidos, soñando con días mejores que los presentes, más libres, si no más hartos. Solo en la primera sala del lado derecho de la mujer del médico estaba en vela. Tumbada en la cama pensaba en lo que le había contado el marido cuando creyó que entre los ciegos ladrones había uno que veía, alguien que podría utilizar como espía. Era curioso que no hubieran vuelto a hablar del asunto, como si al médico, lo que hace el hábito, no se le hubiese ocurrido que su propia mujer seguía viendo. Lo pensó ella, pero se calló. No quiso pronunciar palabras obvias. Eso que irremediablemente no podría hacer él, lo podría hacer yo. ¿Qué?, preguntaría el médico, fingiendo no entender. Ahora, con los ojos clavados en las tijeras colgadas en la pared, la mujer del médico se preguntaba a sí misma: ¿de qué me sirve ver? Le servía para saber el horror más de lo que hubiera podido imaginar alguna vez. Le servía para desear estar ciega. Nada más que para eso. Con un movimiento cauteloso se sentó en la cama. Ante ella estaban durmiendo la chica de las gafas oscuras y el niño estrábico. Se dio cuenta de que las 2 camas estaban muy próximas. La chica había empujado la suya, sin duda para estar más cerca del pequeño, si es que necesitaba consuelo, o que le secaran las lágrimas por la falta de una madre perdida. Como no se me ocurrió, pensó, podía haber unido ya nuestras camas. Dormiríamos juntos, sin estar con la constante preocupación de que él pueda caerse de la cama. Miró al marido, que dormía pesadamente en un sueño de puro agotamiento. No llegó a decirle que había traído las tijeras, que un día de estos le arreglaría la barba. Es trabajo que hasta un ciego puede hacer, siempre que no acerque demasiado las láminas a la piel. Se dio a sí misma una buena justificación para no hablarle de la tijera. Después vendrían todos los hombres. No haría otra cosa que cortar barbas.
Rodó el cuerpo hacia afuera, asentó los pies en el suelo, buscó los zapatos. Cuando iba a calzárselos se detuvo. Los miró fijamente. Después movió la cabeza y sin ruido los dejó en el suelo. Pasó al corredor entre las camas y fue andando lentamente en dirección a la puerta de la sala. Los pies descalzos sentían la inmundicia pegajosa del suelo. Pero ella sabía que fuera en los pasillos sería mucho peor. Iba mirando a un lado y a otro, por si encontraba algún ciego despierto, aunque hubiera alguno vigilando, o toda la sala, no tenía importancia. Con tal de que no hiciese ruido y por más que lo hiciese, sabemos a cuánto obligan las necesidades del cuerpo, que no escogen horas. En fin, lo que no quería es que el marido se despertara y notase la ausencia a tiempo aún para preguntarle: ¿a dónde vas? Que es probablemente la pregunta que más hacen los hombres a sus mujeres. La otra es: ¿dónde has estado? Una de las ciegas estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera, la mirada vacía clavada en la pared de enfrente sin conseguir alcanzarla. La mujer del médico se detuvo un momento como si dudara tocar aquel hilo invisible que flotaba en el aire, como si un simple contacto pudiera destruirlo irremediablemente. La ciega alzó el brazo. Debía de haber percibido una leve vibración en la atmósfera. Después lo dejó caer desinteresada. Le bastaba con no poder dormir por culpa de los ronquidos del vecino. La mujer del médico continuó andando, cada vez más deprisa a medida que se aproximaba a la puerta. Antes de seguir en dirección al zaguán, miró a lo largo del corredor que llevaba a las otras salas de este lado. Más adelante estaban las letrinas, y al fin la cocina y el refectorio. Había ciegos tumbados junto a las paredes. Eran de aquellos que a la llegada no fueron capaces de conquistar una cama, o porque en el asalto se quedaron atrás, o porque les faltaron fuerzas para disputarla y vencer en la lucha. A 10 metros un ciego estaba tumbado encima de una ciega. Él, aprisionado entre las piernas de ella, lo hacían lo más discretamente que podían. Eran de los discretos en público, pero no se necesitaba tener el oído muy apurado para saber en qué se ocupaban, mucho menos cuando uno y otro no pudieron reprimir los jadeos y los gemidos. Alguna palabra inarticulada, que son señales de que todo aquello estaba a punto de acabar. La mujer del médico se quedó parada mirándolos, no por envidia, que tenía a su marido y la satisfacción que él le daba, sino por causa de una impresión de otra naturaleza, para la que no encontraba nombre. Podría ser un sentimiento de simpatía, como si estuviera pensando en decirles: no se preocupen, sigan. También sé yo lo que es eso. Podría ser un sentimiento de compasión. Aunque ese instante de goce supremo pudiera darnos la vida entera, nunca los dos que sois podréis llegar a ser uno solo. El ciego y la ciega descansaban ahora, separados ya uno al lado de otro, pero seguían cogidos de la mano. Eran jóvenes, tal vez novios, fueron al cine y así se quedaron ciegos. O un azar milagroso los juntó aquí, y siendo así como se reconocieron. Vaya, por Dios, por las voces. Hombre, por las voces, que no es solo la voz de la sangre la que no necesita ojos. El amor, que dicen que es ciego, tiene también su palabra que decir. Lo más probable, con todo, es que los hubieran atrapado al mismo tiempo en una redada de ciegos. En ese caso, las manos enlazadas no son de ahora, están así desde el principio.